Bien, Hola de nuevo. ahora ¿de qué vamos a hablar, Nicky? Bueno, ¿Cuál es el tema que propones? el Instituto Boliviano de Yoga no se puede separar del Adhyatma Yoga. Adhyatma Yoga e Instituto Boliviano de Yoga están entrelazados y hoy día me gustaría hablar de lo especial que es el Adhyatma Yoga. Es el sistema que tú has desarrollado desde que practicas yoga, has ido acumulando conocimiento, práctica, experiencias y has ido desarrollando lo que después has llamado Adhyatma Yoga. Así que cuéntanos cómo llegó a ti el Adhyatma Yoga. Bueno, yo tenía 18 años y durante mi infancia y adolescencia yo siempre fui un tipo raro, ¿sí? Mis hermanas, mi papá, mi mamá me miraban como si yo estuviera pirado, ¿no? O- Nunca me llevaron a un psiquiátrico, pero no les faltaba poco. Entonces, un día agarré un libro de yoga, porque yo tenía la biblioteca de mi abuelo a disposición, pero en esa oportunidad era otra biblioteca, era la biblioteca de un primo, porque en la biblioteca de mi abuelo solo había libros muy seleccionados, Kierkegaard y, y otros. Y me llamó la atención un librito que decía Yoga de Mir Matsiendra. Fíjense, han pasado tantos años de eso, ¿Cuántos? 52. Y agarré el libro y de repente yo dije, esto conozco, esto conozco, esto conozco, esto conozco. Bueno, me voy a poner a practicar de nuevo esto que conozco. No sabía por qué conocía ni nada por el estilo. Yo en esa época era arteriofilista o fisiculturista. Me gustaba hacer ejercicios, había comenzado a hacer levantamiento de pesas y otras cosas a partir de mis 16 años. Era muy fisicudo, como dicen aquí, bien mamadito, ¿no? Y comencé a hacer yoga y era una dureza total, pues, ¿no? Fisiculturismo con yoga no tenía nada que ver. Así que me costó mucho trabajo ser flexible, pero en ese interín de unos 3 años que yo comencé a practicar solo, yo tuve experiencias eh, oníricas, diremos así, en sueños, pero son viajes astrales. Y curiosamente me encontraba con yogis o venían yogis y yo iba con ellos a la India, o supuestamente la India, tal vez una India en un plano astral, en una dimensión diferente. Y con esos yogis yo practicaba yoga. Y cuando llegaba, volvía a despertar o al día siguiente, o cuando entraba en meditación y miraba todo eso y al día después de la meditación, yo me ponía a hacer todo lo que yo había practicado en esas experiencias de desdoblamiento astral, oníricas, no importa lo que sea, pero eso sí funciona. Y tiempo después, yo me fui al Brasil. Nada que ver con yoga. Me fui a estudiar para ser estilista de cabello para mujeres, que era un buen negocio, era algo que me permitía vivir cómodamente. Así que mientras yo estaba estudiando, tenía que permanecer en el Brasil 2 años
de estudio. Y yo para esa época, después es más o menos 1976, yo ya había fundado el Instituto Boliviano de Yoga para enseñar lo que yo sabía o yo había aprendido. Y cuando fui al Brasil, me puse a trabajar en un instituto de yoga como profesor de yoga, como instructor de yoga. Y allí, al paso del tiempo, la persona la directora se llamaba Ana María Simões de Moraes, me pidió que yo diera un curso para profesores de yoga. Y yo le miré extrañado y dije, ¿cómo voy a darle un curso a profesores de yoga si yo soy un simple instructor? Entonces le dije eso y ella me dijo, no, tú tienes un conocimiento que tú mismo no aprecias, porque tú consideras que todas las personas que practican yoga saben lo que tú sabes. Y déjame decirte que yo he viajado a la India con Bastió, con Hermógenes, profesores muy famosos de esa época, y lo que tú me has enseñado en este año y medio, nunca me lo han enseñado en la India. Así que quiero que tú des ese curso de yoga. Entonces me animé y le puse el nombre de Adhyatma Yoga a esa práctica que yo hacía. No es una práctica inventada, es una práctica que yo la he experimentado en esos estados de conciencia alterada, de conciencia ampliada o de desdoblamiento astral o estados interdimensionales. Pueden ponerle el nombre que quieran. Nunca le he encontrado explicación tampoco a eso. Sé que existen las locas o los mundos donde uno puede ir. ¿Ok? Hice unos monitos, unos dibujos, unos esquemas, etcétera, etcétera. Le llamé Adi porque supone que Adi es conocimiento, es estudio, es conciencia trascendental. Es el estudio del Atman. Entonces, Adi Atma es el estudio del ser, porque eso es lo que yo practicaba. Buscar mi ser, encontrar mi ser mi ser, estar en mi ser. Eso es. Eso es el yoga. No es pararse de cabeza y querer encontrar un nirvana, un satori o un samadhi que no se sabe qué es. El yoga es llevarte a ser tú mismo para que tú puedas ser un jiva mukta, o sea, un espíritu liberado. Esa es la finalidad del yoga. El yoga no es adorar a tal dios, ni a Kali, ni a Durga, ni a Brahma, ni a Vishnu, ni a Shiva, ninguno de esos. El yoga más antiguo es con tu ser, es el Sankhya, es con el absoluto Brahman. Yo soy Brahman, ¿no? Eso es el absoluto. Ok, hice mis monitos, hice todo y di el curso de profesores de yoga. Estaban los profesores más, porque Ana María tenía mucho peso en el Brasil, y estaban los profesores más conocidos, más famosos. El curso fue un éxito. Y a partir de ese momento, años después, me volví a Bolivia. Y volví otra vez a ir a Brasil 20 años después, al mismo Pramana, instituto donde yo había enseñado. Ya no estaba Ana María, pero estaba otra persona. Y un día esta persona me pidió que le ayude a Silvia Verdoffer. La nombro porque ha sido una persona excelente, un yogi excelente, una compañera excelente en el Pramana, y me pide hurgar un estante viejo para moverlo de ahí
Ahí aparecieron los monitos, los pliegos, ¿no? De aquel curso. Ah, le digo a Silvia, aquí están los monitos, aquí está el esquema que yo hice de la Dhyatma Yoga. Y me mira seria y me dice, pero Ana María nunca nos dijo que esto le habías enseñado tú. Sí, nos habló de la Dhyatma, pero no que tú habías hecho todo esto. Sí, aquí están los monitos, quédatelos. ¿Mm? Guárdalos, ahí están. Este es la historia del Brahmana, ¿no? Para que tengan constancia de que en algún momento alguien vino y enseñó la Dhyatma Yoga. Pero ahora entremos en el tema, pues. ¿Qué hice la Dhyatma Yoga? Exactamente. Yo alguna vez me he cuestionado decir, ok, vine a Bolivia a aprender yoga. Si se trataba de que mi camino se trataba de que me mm, encuentre ese camino del yogi, ¿por qué a Bolivia? ¿Por qué no a la India? Yo, eso no tiene mucho sentido, pero sí tiene todo el sentido en realidad, porque encontré el Adhyatma Yoga, de eso se trataba. Entonces ahora haz las preguntas La fuente, pertinentes y vamos allí. a la fuente del Adhyatma Yoga. Entonces, ahí el inicio del Adhyatma Yoga fue, tú no sabes lo que sabes, enséñanos. Em, y ese proceso de descubrir la riqueza y la profundidad y la veracidad y la importancia de lo que has sistematizado en el Adhyatma Yoga continúa hasta el día de hoy, ¿no es así? Claro, cada vez descubro más cosas, ¿no? En los últimos años, a mí me ha sucedido algo como muy parecido a Ramana Maharshi. Ramana Maharshi un día no quiso ir a la escuela y decidió subir al segundo piso y morirse y salió un astral y miró su cuerpo ahí, miró su cuerpo astral, miró su cuerpo y tomó conciencia de que no era el cuerpo y de que era un ser. Que- Y se retiró a una montaña y ahí fundó, él no quiso fundar, pero se fundó el templo de Anurashala y vivió ahí. Venían los más sabios, entre ellos Paul Brunton, por ejemplo, uno famoso por sus libros, El ser atómico, etcétera, etcétera, a preguntarle, a los eruditos de la India de aquella época, iban y le preguntaban. Y él decía, espera un momento, cerraba sus ojos, entraba en estado ampliado de conciencia, y te lo digo porque yo lo sé, y miraba la verdad. No miraba libros ni esto. Él entraba a la fuente de toda sabiduría y miraba la verdad. Y luego abría los ojos y les decía, esto es esto, 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 esto. Y él, en todos sus libros, habla sobre el Kriyadam y Dayam, el ser, ¿sí? Este ser es el que sabe todo. Como lo expliqué en otro podcast. Nosotros somos emanados de la fuente divina y tenemos en nosotros esa fuente divina, pero no lo sabemos. Entonces el Adhyatma Yoga va también en busca de esa fuente. Adi, estudio del ser, Adhyatma. Y a partir del estudio de las escrituras, de los astras, de los sutras, del Chandogya Upanishad, de todos los Upanishad, he tenido oportunidad de ir leyendo esas traducciones y comparando esas traducciones, encuentro que el yoga antiguo sí tenía ese conocimiento, tal cual lo tiene la Dhyatma Yoga, pero a partir de una época que vamos a llamar pre-Patanjali y post-Patanjali, el yoga se modifica,
se le quita la esencia al yoga y se lo encuadra en 8 pasos que supuestamente te van a llevar a ser un Jiva Mukta. Pero te lo muestran como un estado de Nirvikalpa Samadhi, Savikalpa Samadhi y Mahasamadhi, es decir, estados de conciencia en 3 planos o en 3 etapas. Y como decía Osho en uno de sus libros, cuando él encontró o entró en estado de Samadhi, se reía a carcajadas porque él pensaba que iba a ser un iluminado, que iba a ser un ser de otro mundo, el gurú de los gurúes, y de repente solo encontró la verdad de su propio ser. Y eso era tan risible en comparación con lo que le habían dicho que iba a encontrar. Y no es nada más que eso. O sea, el yoga es encontrarte a ti mismo, descubrir tu ser. Por eso Dhyana, la palabra Dhyana significa contemplación del ser, no significa meditación, ¿sí? Cuando Milarepa, el último Avalokitesvara o el último de los bodhisattvas, como Avalokitesvara, entra en su estado de ser, y hablaremos entonces de Samadhi a estado de ser. Viene un discípulo de él o le pregunta, maestro, ¿qué técnica de meditación utilizas? Él había practicado muchas técnicas, ¿sí? Y le dice, ¿cuál meditación? ¿Sí? Porque cada meditación te va a llevar a un estado. Puede ser de conciencia ampliada o puede ser un estado mental. Pero allá en ese estado del ser no existe meditación ninguna. Es solo el ser y la contemplación del ser, del sí mismo, como lo dice Ramana Maharshi. Contempla al sí mismo. Entonces, todo el yoga antiguo, el Sankhya y el yoga te llevaba a eso. Pero después, Patanjali, viene Sankara Acharya y otros, y aparece otra tendencia que se llama los Vedas, libros que enseñan que hay dioses y que existen ciertos sistemas de baba, adoración, devoción, etcétera, etcétera, y montones de templos comienzan a aparecer para Durga, para Kali, para Shiva, para Vishnu, para esto, para el otro, y en el momento en que tú dices, te dices a ti mismo, no soy nada y necesito de ese Dios, entras en negación de ti mismo y jamás de los jamases encontrarás al ser, porque lo que buscas fuera de ti mismo no es tú, no eres tú. Y todo está dentro de ti mismo, todo está en ti mismo. Entonces, el Adhyatma Yoga son prácticas diseñadas de meditaciones como Milarepa, etapas en las que tú vas limpiando cada parte de tu ser, tus 12 cuerpos, como 12 chakras. Entonces, en cada chakra tienes que limpiar los conflictos, los traumas, los programas, y tienes que liberarte de las dakinis y de los devas, controladores, y tienes que limpiar los 3 nudos controlados por Brahma, Vishnu y Rudra. Son 3 nudos
diremos así, tres portones que no te dejan pasar por el canal psíquico llamado Shushuma. Entonces tienes uno en la base de la columna, tienes otro en el corazón, fíjate, en el Hriadam, y otro en el tercer ojo. Por eso eres ciego, porque tienes un portón, no puedes ver. ¿Sí? Y tienes que vencer a esos dioses, porque el ser humano está controlado por eso. Lo dicen las escrituras del yoga. El Chandogya Upanishad, el Yoga Sutra, el Hatha Yoga Pradipika, todos esos libros antiguos, te lo dicen en la cara. Los chakras tienen dakinis y tienen devas, controladores. Dicen que son auspiciosos, pero en los libros del Tantra Sastra, del Kulanava Sastra, del Kulanava Tantra, en los libros tánticos, mencionan las mismas diosas, pero dicen que son terribles. ¿Pero por qué son terribles? ¿Qué cosa te hacen? No te hacen nada. Solo te colocan traumas, conflictos, problemas, programaciones, etcétera, etcétera. Y tú practicando yoga, meditando en tus chakras, poniéndoles energía, etcétera, etcétera. Y estás 30 años haciendo eso. Otros toda una vida. Otros muchas vidas. Entonces, un día se me iluminó el foquito y, pero no fue porque se me iluminó de repente. No, porque después de muchos años de estar meditando entré en un problema psicoemocional o psicológico de síndrome de pánico con una tanatofobia y miedo a contagiarme, nosofobia y tanatofobia. Y yo me preguntaba a mí, ¿cómo yo, un yogi meditando con experiencias de vidas pasadas, etcétera, etcétera, está con esto? Entonces un día se me ilumina el foquito y digo, bueno, ok, voy a regresionar y ver de dónde sale esto. Y voy a respirar, hacer pranayamas para entrar en estado alterado de conciencia para mirar esto. No sabía cómo hacerlo. Apareció allí un hada que se llama Miss Claus, una sueca, que no se hizo la sueca, por supuesto. Y le pregunto, oye, el sistema que tú usas, ¿me podrías ayudar a regresionar? Claro, me dice, perfecto, vamos. Y regresionamos. Y allí estaban los samskaras y los samsaras. En una existencia anterior, este ser incorporado en otro cuerpo murió en una pandemia, ¿sí? La peste negra. Fui el último en morir. Y luego, en esta existencia, me contagié de viruela loca. Mi padre me puso unas pomadas negras en todo el cuerpo para que no tenga cicatrices. Y también, en esta existencia, mi hermana jugando me dio a beber yodo en una botellita. Yo me lo tomé. Era la época en que apareció la Coca-Cola en unas botellitas así chiquititas. Y mi hermana jugando me da una botellita chiquitita, pero no era de Coca-Cola, era de yodo y yo muero. Y en el hospital me hacen un lavado de estómago y revivo. Y la situación, como soy naturópata, soy médico,
homeópata, naturópata. Me pidieron ir a atender a un paciente y cuando miré a aquel paciente estaba lleno de pústulas de eso. Y a partir de ese momento, inconscientemente, yo entré en esa nosofobia y esa tanatofobia y no sabía por qué. Y con mis clos miramos aquello y decía, ah, es esto. Es el registro, samskaras, registro de vidas pasadas y tendencias samsaras de repetir eso en esta existencia. Morir, morir, ¿ya? Y tener las pústulas en ambas existencias. Entonces, conscientemente limpio eso de mi subconsciente, de mis neurocintas, y en una de las sesiones, autosesiones, dije, voy a hacer pranayama más largo tiempo, no importa si me muero haciendo pranayamas, o respiro y me sano, o respiro y me muero. Y respiré mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y caí exhausto, posiblemente me dormí, pero salí en astral. Ya había salido otras veces en astral, no era, aquello no era una cosa, les cuento que a mis 18 19 años yo me iba a la India, pero nunca había tomado conciencia de mi eternidad. Pero si yo soy eterno, ¿por qué estoy teniendo miedo a la muerte? Yo soy el ser eterno. Es el ser que se mira a sí mismo y ve su eternidad. Bueno, ok, me vuelvo a mi cuerpo, vuelvo a ese cuerpo, me entro de nuevo y al día siguiente, chao miedo, no más síndrome de pánico, no más nada, hasta el día de hoy. Han pasado casi 40, casi más de 40 años, 40 años más o menos. ¿Sí? ¿Y cómo cambió tu práctica de yoga Mi a práctica partir de eso? cambió totalmente, porque antes yo era el yoga clásico, el yoga antiguo que se sentaba a meditar y eso, lo otro. No, a partir de ese momento tuve un vislumbre completo de lo que era Maya, le llamaremos Matrix modernamente, de los programas, de los arquetipos, y se me abrió, se me iluminó el foco, se me abrió y dije, no, lo que yo he hecho en esta sanación de este síndrome de pánico puede replicarse para limpiar todos los traumas, conflictos específicos negativos. Y los nombres los puse después. Y comencé a trabajar con personas, con pacientes que venían con enfermedades y con problemas psicológicos, psicosomáticos, psicoemocionales, etcétera. A veces venía una persona, una de mis alumnas, por ejemplo, tenía seres que le invadían durante la noche. Ella sufría de insomnio y no podía dormir. Ya estaba a punto de hacer un tratamiento psico o psiquiátrico para poder dormir. Entonces, comencé a ver a través de esta práctica de que después le llamé psicorrespiración trascendente y después psicoreprogramación trascendente, porque lo más importante no era la respiración, sino la autorreprogramación. ¿Y qué es la psicoreprogramación trascendente? Es los pasos de la PRT aplicados de forma dinámica a problemas psicoemocionales, a la limpieza psíquica. En vez de estar meditando horas y horas tratando de encontrar al ser, mejor limpiarlo.
Mejor quitarle todas las cortinas y mirarlo. Entonces el Adhyatma Yoga cambió de ser un yoga antiguo a ser un yoga, no sé, podemos llamarle neurológico, psiconeurológico, psicoemocional. Hoy en día, todo el trabajo de la meditación de los 12 chakras es un trabajo de limpieza de los signos, las fidelidades, los programas de cada uno de los chakras. Y eso facilita, en vez de estar 30 años meditando o practicando yoga, practica 3 años la limpieza de los chakras en diferentes etapas, ¿sí? Trabajando chakra por chakra o trabajando la segunda vez por triadas, cada 3 chakras un trabajo, etcétera, etcétera. Formas que he ido viendo, diseñando a través de mí mismo, de mi propia experiencia en ese trabajo de llevar el yoga a una parte práctica, pero realmente práctica, donde ves los resultados al día siguiente. El instante siguiente. ¿Sí? Al día siguiente ves el resultado. Hoy día eres un ser compungido, mañana ya no lo eres. Hoy día no sabes cómo trabajar, mañana sí sabes cómo trabajar. Hoy día no sabes cómo meditar, pero mañana sí sabes cómo meditar. Y no sabes porque te lo ha enseñado un gurú, sabes porque lo descubriste en ti mismo cuál es la meditación que tú necesitas hacer para el siguiente paso. Y ese es un yoga autogestionado. No necesitas instructor, no necesitas maestro, no necesitas nada. Eso es el Adhyatma Yoga, el descubrir a tu propio ser. Tengo libros escritos acerca de eso. Tengo como 6 tomos de yoga, solo 6 tomos de yoga. Compendio de yoga, el libro de los chakras, el libro de Kundalini, el libro de Dhyana Yoga, bases filosóficas de la Dhyatma Yoga, resumen de la práctica de asanas del Adhyatma Yoga. Todo está diseñado para producirte una liberación de los nudos, de los chakras, liberarte de las deidades, de las supuestas protectoras deidades y elevar tu conciencia individual desde la base de la columna hasta la conciencia trascendental, que es tu propio ser. Y no hay más secreto. Y estar listo para el momento como Yogananda de sentarse y decir, me salgo de este cuerpo y me olvido de este mundo y me voy a, como le dijo Swami Sri Yukteswar a Yogananda cuando se le aparece en su cuerpo de luz. ¿Dónde estás, maestro? Estoy en Iranyaloka. Te vas al lugar de tu origen, a donde perteneces, no a este mundo, a este bucle de reencarnaciones, Kalachakra, de samsaras y samskaras. No a nada de esta locura. Ojalá en un momento dado como Yogananda tenga la capacidad de desprenderme de este cuerpo. O, si no, después de desencarnar, ir al lugar de mi origen. Ese es el Adhyatma Yoga. Ese es el punto
especial. Hay mucho más que hablar, pero mucho más. Claro que sí. Em, hay, hay muchos beneficios que la práctica de yoga nos da y eso ya se ha vuelto como de conocimiento general, ¿verdad? Los médicos mandan a personas a clases de yoga por los beneficios físicos, los psicólogos, psiquiatras por los beneficios mentales, psíquicos, etcétera. Las personas, si escuchan que practicas yoga, dicen, ¿cómo puedo respirar para no sentirme tan estresada? O sea, sabemos que hay muchos beneficios, pero el Ariadna Yoga te da todo eso, por supuesto, si lo practicas, pero tiene todo el cuadro, tiene la perspectiva completa y puedes ir tan lejos y tan profundo como te da, porque no hay, bueno, ya te sanaste de la espalda, felicidades. No, no es eso, el yoga nunca ha sido eso, de hecho, o sea, son, para así decirlo, son efectos secundarios, el que mejore tus articulaciones, el que te desestrese. El verdadero fondo del yoga es eso, es estudiar, encontrar, contemplar tu ser y a través de eso encontrar la liberación completa, un nivel de liberación que ni siquiera podemos entender antes de conseguirlo. Yo puedo decir, estoy libre, pero pasado mañana pasa algo y reacciono. Entonces no soy tan libre porque no decidí libremente en ese momento mi reacción. O pierdo a alguien y sufro. ¿Soy libre? ¿Escojo libremente sufrir? Nunca voy a escoger libremente sufrir. Si sufro es porque no soy libre. Entonces, hay niveles de libertad que vamos descubriendo en el camino que ni siquiera podríamos entender antes de conseguirlos. Y el Adhyatma Yoga muestra el camino. Es muy concreto, muy práctico, pero también viene de la experiencia vivida. sí, eso, vamos a resaltar eso. El Adhyatma Yoga no contradice el yoga antiguo, las escrituras, las reinterpreta de manera moderna, actualizada, con el conocimiento que la humanidad posee ahora. Y esa reinterpretación, porque cuando leemos el Chandogya Upanishad, vamos a poner así, eh, tal cita, no me acuerdo en este momento, dice, el cuerpo conciencial es un hilo de luz. Y el Adhyatma Yoga dice así, tú puedes eh, crear el antakarana, que es el hilo de luz que va desde la conciencia trascendental a la conciencia individual y rescata la conciencia individual, la vuelve trascendental y eso le llaman samadhi, ¿sí? Pero ese texto está mostrando que sí existe aquello. Y el Adhyatma Yoga te está mostrando cómo lo puedes usar en tu beneficio. Entonces, en los libros tengo citas de los sutras, de los Yoga Sutras, de los Upanishad, del Hatha Yoga Pradipika, etcétera, etcétera, que demuestran que lo que está proponiendo el Adhyatma Yoga de manera moderna, con una experiencia mía empírica, real, de lo que se debe hacer, está refrendado en los textos antiguos. Es por eso que decimos que el Adhyatma Yoga es el yoga más antiguo, mostrado y enseñado de manera moderna, con explicaciones modernas, con algo que es entendible para nosotros los occidentales, que no es solo válido para los hindúes, sino que es válido para los occidentales también.
Y no es una reinterpretación como el yoga clásico, es algo que tú puedes aprender y que tú lo puedes replicar en ti mismo y al día siguiente vas a tener tus efectos, te lo aseguro. Ok, ahí terminemos. Ahí terminemos por hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otro episodio. Namaste, que esté muy bien.